Abrimos GeoGebra. En este tutorial veremos que al rotar dos ángulos de un triángulo, vamos a comprobar que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Vamos a preparar la vista gráfica. En opciones, etiquetado, solo puntos nuevos. Nuevamente en opciones, tamaño de la letra, coloquémosle 18 puntos. En vista gráfica vamos a ocultar los ejes coordenados y la cuadrícula. Vamos a crear un triángulo. Y vamos a encontrar el punto medio de cada uno de sus lados. Vamos acá a este botón, clic, punto medio entre el lado AB, del lado AB, punto medio del lado BC y punto medio del lado CA. Clic sostenido para mover. Bueno, vamos a necesitar también insertar un deslizador. Pues clic en esta flechita hacia abajo, deslizador, y clic en cualquier lugar de la vista gráfica. Démosle un nombre, coloquémosle N. ¿En qué intervalo? Entre 0 y 1. 0 y 1 de un incremento de 0.01. Ya creamos el deslizador, que lo llamamos N, N minúscula. Bueno, ahora vamos a rotar el vértice A alrededor de F un ángulo determinado. Entonces, en entrada escribimos rota y escogemos este modelo. ¿Qué objeto vamos a rotar? El vértice A. Recuerden que los puntos son con mayúscula. ¿Qué ángulo? Como A lo vamos a rotar en este sentido, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, y en geometría, en trigonometría, los ángulos tienen signos. Si se crea un ángulo con una rotación en el mismo sentido de las manecillas del reloj, ese ángulo es negativo. Entonces, ¿qué ángulo? 180 grados, colocamos el símbolo de grados, por es asterisco N. ¿Qué es N? El valor que tiene nuestro deslizador en este momento. Pero un momento, este ángulo debe ser negativo para que el punto A rote de esta forma. Entonces, negativo. Voy a copiar esta formulita porque la voy a necesitar posteriormente. Entonces, control C. Acá el punto. ¿Alrededor de qué punto va a rotar A? Alrededor del punto medio F.
y N. Enter, perdón. Observemos que nos dio el punto A'. Si movemos el deslizador, A' se está moviendo alrededor de F, un ángulo 180 grados multiplicado por el número que nos esté dando en el deslizador. Podemos hacer clic derecho acá en el deslizador y vamos a darle una animación. Observamos de que el punto A' está girando alrededor del punto F, un ángulo entre 0 grados y 180 grados. Vamos a parar la animación haciendo clic acá. Hacemos lo mismo, pero ya con el punto medio D. Y el punto medio D lo vamos a hacer girar alrededor del punto medio F. Entonces en entrada, control V porque ya lo hemos pegado. Y el que vamos a hacer rotar es el punto D. Este ángulo con respecto al punto F. Enter. Y nos dio el punto D'. Acá D' está girando alrededor de F, un ángulo desde 0 hasta 180 grados. Pausemos acá cuando N valga 0, D y D' coinciden, lo mismo que A y A'. ¿Por qué? Porque 180 por 0 da 0, no roto nada. Cuando N valga 1, ahora multiplicamos 180 grados por el valor que tuviera N. 180 grados por 1 da 180 grados. O sea, que acá coincidió el punto A' con el punto C porque rotó 180 grados. Y D' ocupa este lugar porque el punto D giró 180 grados alrededor de F. Hagamos lo mismo con el vértice B. Lo vamos a hacer rotar alrededor del punto medio E. Un ángulo entre 0 grados y 180 grados. Lo vamos a rotar así de esta forma. Es decir, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Acá, control V, vamos a hacer rotar el punto B, pero ya positivo. Quitémosle acá el signo menos. ¿Alrededor de qué punto? Alrededor del punto medio E. Un ángulo entre 0 grados y 180 grados. Enter. Nos dio el punto B'. B' está girando alrededor del punto E. Fíjense en B'. Está girando un ángulo entre 0 y 180 grados. Vamos a hacer lo mismo, pero ya que el punto D gire alrededor del punto E, un ángulo entre 0 y 180 grados. En entrada, pegamos control V, vamos a hacer rotar el punto D
un ángulo positivo, podemos decir no menos, alrededor del punto E. Enter. Y nos da el punto D' sub 1. Observemos el punto D' sub 1. Está rotando alrededor del punto E un ángulo entre 0 y 180 grados. Ahora vamos a unir por medio de un segmento de recta A' con F, A' con D, y sostenido para mover el punto D'. Unimos B' con D' sub 1 y B' con E. Veamos qué sucede. Vamos a darle movimiento al deslizador. Clic acá. Y observen lo que sucede. El punto B' gira alrededor del punto E, un ángulo entre 0 y 180 grados. El punto D' sub 1 gira alrededor de E, un ángulo entre 0 y 180 grados. Pausa. Vamos a encontrar los ángulos de este triángulo. Entonces vamos a este botoncito y hacemos clic en el interior del triángulo y nos da el valor de los 3 ángulos del triángulo. Vamos a modificar la apariencia de estos 3 ángulos. Entonces, lo señalamos, puede ser acá en la vista algebraica, control para ir señalando, clic derecho, y nos aparece la selección de los 3, propiedades. Vamos a acá que únicamente nos aparezca el valor de cada uno de esos ángulos. Si ustedes suman esos 3 valores, nos tiene que dar 180 grados, por ser los ángulos interiores de un triángulo. Vamos a crear el ángulo de A'F. Acá. En sentido contrario a la manecilla del reloj y este otro. Bueno, vamos a darle otra apariencia al ángulo A, que se llama el ángulo alfa. Clic derecho, propiedades, démosle un valor rojo, una opacidad de 25, el grosor que sea hasta 8 y el tamaño que sea hasta 50. Lo mismo hacemos con este otro angulito. Clic derecho, propiedades, démosle un color azul, una opacidad de 25, el grosor de 8 y un tamaño de 50.
no se me... Acá, voy a retroceder. De ahí voy a otro ángulo, es a este. Es al beta, clic derecho, de ángulo beta, propiedades, el azul, opacidad de 25, estilo grosor hasta 8, tamaño hasta 50. Vamos a este otro, clic derecho, propiedades, démoslo color verde, opacidad 25, un grosor de 8 y un tamaño de 50. Bueno, ahora vamos a copiar el aspecto de este triángulo. Clic en este botón, en esta flechita hacia abajo, copiar estilo visual de este objeto acá en este otro. Clic sostenido para mover el valor. Lo mismo hacemos acá. Vamos a copiar el estilo visual de este ángulo a este ángulo. Observamos pausamos. Cuando n vale 0, 180 grados por 0 da 0, no hay rotación. Acá va a rotar un ángulo que va a ser igual a 0.42 por 180 grados. Aquí rotó 180 grados, porque 180 grados por 1 da 180. Podemos mover con clic sostenido, podemos mover esto. Vamos a darle otro aspecto al triángulo. Clic derecho en el triángulo, propiedades, démosle un color negro y un grosor también de 8. Observemos de que acá en el vértice C se sobrepone también B'. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarle de aspecto al punto A'. Clic derecho en A', propiedades, que la etiqueta no sea visible. Lo mismo hagamos con B', que la etiqueta no sea visible. Lo mismo con D'. Clic derecho, propiedades, que la etiqueta no sea visible. Con D'1, clic derecho, propiedades, que la etiqueta no sea visible. Movamos al deslizador. Si sumamos esos tres ángulos nos da 180 grados. Y bien que este ángulo rojito es congruente con este otro ángulo por ser alterno-internos entre paralelas. Lo mismo que este azulito es congruente con este por ser alterno-internos entre paralelas. Entonces comprobamos, no demostramos, comprobamos de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Y cómo lo hicimos? Rotando
dos ángulos del triángulo. Podemos darle otro aspecto a la vista gráfica. Clic derecho en cualquier lugar de la vista gráfica, propiedades. A ver, acá clic derecho. Y en propiedades, color del fondo, escogamos este. Observamos que la sumando esos tres ángulos me da 180 grados.